jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Nacional 12 de Mayo. Cursa en especialización en tomografía de actividad multicorte, resonancia magnética y ex editor de la revista peruana de radiología. Para quien pido un fuerte voto de aplauso, por favor. Bueno, señores, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso que programaba para ustedes, ¿no? Bien, tórax. Cuando hablamos de tórax, tenemos que entender que se trata de todos los órganos que conforman ese segmento del cuerpo humano, ¿no? Tenemos la parte torácica, la parte muscular, los planos musculares, la parte ósea, el parénquima pulmonar y el mediastino. Entonces, vamos a tratar de ver la respiratoria fundamental. Radiografía del tórax. Cuando usted tenga un estudio radiográfico, lo primero que tienen que identificar es, bueno, ahora estamos hablando de radiografía, pero recuerden que nosotros hablamos de técnicas con método diagnóstico. Lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar frente a qué método diagnóstico tenemos ahí, luego identificar qué segmento del cuerpo corresponde. Y también, como hemos mencionado, también, ¿qué tenemos que hablar luego? De radiografía hay terminología frente a los demás modalidades diagnósticos con marcas. Entonces, ustedes identificaron que esto es una radiografía, tienen que hablar de opacidades y de radiotransparencia. Luego tienen que identificar, también recordar de que en radiografía hablamos de proyecciones o incidencia, que es diferente a tomografía, resonancia y ecografía. Bien, esto vamos a ver. Entonces estamos frente al estudio radiográfico del tórax. Para la evaluación del tórax o de los pulmones, tenemos que ver qué proyecciones o incidencias son las más importantes. Hay más de una. La que tienen al frente corresponde a una radiografía frontal. Pero dentro de la frontal hay la anteroposterior y la posterior anterior. Eso se determina en relación de dónde se emiten los rayos X hacia dónde, de dónde parten los rayos X, dónde inciden qué parte del cuerpo, si es la parte anterior o la parte posterior, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Para evaluar en este caso los pulmones, tenemos que tener en consideración otros aspectos. Aparte de la proyección, como hemos dicho que en este caso es antero-posterior y posterior-anterior, hay diferencias que ustedes tienen que identificar cuándo es una antero-posterior y cuándo es una posterior-anterior. Para la radiografía frontal, generalmente se toma nuestro paciente de pie en bipedestación. ¿Qué otra condición? En inspiración profunda. ¿Qué otra condición? Distancia. Recuerden que les hablé de la radiografía. Implica eso una distancia más de 1,50 m. ¿Qué más tenemos que hablar? En inspiración profunda. ¿Qué más? Que los codos estén desplazados hacia la parte anterior, por la parte dorsal de la muñeca, pegada a la cintura y desplazada hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo? Desplazar las escápulas para que no se superpongan con los campos pulmonares. ¿Qué más tenemos que ver? La parte técnica. Recuerden que hablamos de planos. En este caso es importante el plano coronal. El plano coronal tiene que ser paralelo a la mesa radiográfica o el estativo radiográfico o al detector. ¿Por qué digo detector? Porque ahora no hablamos solamente de la radiografía analógica, sino de la digital. Bien, pero si estamos hablando de la radiografía analógica, lo que llaman factores, el pilotaje, el manioperaje, el tiempo de exposición,
que en un inicio era quien dominaba es el técnico, el licenciado o el médico. En la actualidad ya eso ha cambiado, los equipos en forma automática obtienen esos factores y pueden obtener una radiografía adecuada. Hablamos también de radiografía sobreexpuesta, muy penetrada, subexpuesta o muy blanca. ¿Cuál es sobreexpuesta? Cuando las imágenes están demasiado negras que no permiten ver las estructuras. Y subexpuesta cuando la radiografía se ve muy blanca, o lo que llamamos blanca. Bien, ahí tenemos algunos reparos, por ejemplo, acá a nivel de la articulación externo-clavicular. El borde proximal de la clavícula tiene que ser equidistante a ambos lados a la apófisis espinosa. Y le identificamos la apófisis espinosa acá en esta parte donde hay una banda radiolúcida que es la traducción del esófago, de la tráquea. ¿Qué más tenemos que tener? Cuando hay una inspiración adecuada, pues los campos pulmonares se llenan de aire y los semidiafragmas descienden. Cuando no es así, el mediastino toma hacia una posición vertical. ¿Qué importancia tiene esto? Porque si no está en una inspiración profunda, pues podemos decir de que hay un crecimiento del corazón. Y eso debido a que cuando estamos en una inspiración inadecuada, la presión del contenido abdominal hacia los semidiafragmas hace que el corazón se haga horizontal. ¿Qué más tenemos que ver? Hay otro reparo, por ejemplo, el nivel de los ilios, también el nivel de del quinto arco costal anterior en el diafragma. Entonces lo importante, como digo, son estas, tener en cuenta una distancia adecuada, una hipertensión profunda, el plano coronal paralelo a la mesa. Y luego podemos hablar ya, porque estos son imágenes radiopaca, radiotransparente o radiolúcida. A través de este gradiente de gris podemos identificar cada una de las estructuras. Recordando pues cómo identificamos una radiografía cuál es derecho y cuál es izquierdo. Pues en este caso hay reparos anatómicos, es la posición del corazón. En otras estructuras, por ejemplo el cráneo, me va a ser un poco más difícil identificar cuál es derecho y cuál es izquierdo, salvo que tenemos alguna referencia anatómica. ¿Qué más tenemos que ver? Recordar la posición de los semidiafragmas. Recordar que hay una subdiafragmática y la cavidad abdominal. En el derecho tendremos al hígado y en el izquierdo tendremos el tracto digestivo, estómago, intestino. Son reparos, como está haciendo acá. Esta es la imagen del estómago. ¿Cómo reconocemos, cómo podríamos reconocer que una radiografía está de pie? Pues podemos tener como reparo el estómago. Si tiene contenido líquido, pues va a formar el nivel hidroaéreo. Cuando no está de pie, eso no se va a formar el nivel. El nivel hidroaéreo es el nivel entre el líquido y el aire. Ustedes saben que el aire por gravedad se va hacia la parte superior y el líquido a la parte de clima. ¿Qué más podemos tener en consideración? Por ejemplo, una efusión pleural, ¿no? ¿Dónde buscamos los problemas? A nivel basal. Pero cuando es en poca cantidad, es preferible que demos tiempo al paciente esté sentado, si está en mal estado, o de pie más de 5 minutos. Porque es un error, paciente en camilla o en su cama, llevarlo al gabinete de rayos X, ponerlo de pie velozmente con la ayuda de todos, pues no van a encontrar. Probablemente en la clínica van a encontrar signos de matidez en la base y que no va a ser traducido en la radiografía. Eso vamos a ver luego. Entonces, eso es lo importante. Como estamos viendo,
Las escápulas están fuera de los campos pulmonares, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que no permite ver el paralelismo pulmonar porque hay una sobreexposición de los rayos X. Bien, entonces tenemos. Bueno, entonces, que hemos visto anteriormente, tenemos pues esta radiografía del tórax en proyección frontal. Es fácilmente identificado por que esté derecho es izquierdo por la posición del corazón. ¿Qué más tenemos que ver acá? Vemos los senos angulados, siempre mencionar el lado derecho o al izquierdo. Igual, los ángulos cardioféricos al borde del corazón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Parte ósea y parte parenquimal de los pulmones. Como ven ustedes acá, este es la apófisis espinosa que se ve a través de la tráquea. Hay simetría entre un lado y otro lado. Podemos ver también a nivel del ilio la parte de los vasos sanguíneos y bronquios. Luego vamos a ver cómo identificamos un bronquio, cómo identificamos un vaso sanguíneo. Es más, también recordar de que podemos tener presente que estos son las glándulas mamarias. No siempre son del mismo tamaño ni la misma radiopacidad. Eso tiene relación al grupo etario. ¿Qué más tenemos que ver? La columna. En este caso, directamente podemos decir que no hay escoliosis, porque está recta. Bien, recordando entonces la anatomía de los pulmones. Tenemos aquí un esquema de una red frontal, donde están los lóbulos del pulmón izquierdo, el pulmón derecho, con sus respectivos lóbulos y segmentos. Esta es la lateral, también con los lóbulos y los segmentos. Sabemos que no es en ambos lados no tiene el mismo número de lóbulos ni segmentos. Acá te están viendo que estos se superponen, entonces se hace un poquito más interesante para identificar, por ejemplo, una patología. Es decir, podemos decir si está derecho o izquierdo, que es relativamente sencillo, pero luego decir, ya se va haciendo más difícil decir que el lóbulo, y será un poquito más interesante todavía cuando queremos saber precisar la localización en qué segmento está. Bien, entonces que esto es la parte que ustedes ya lo conocen, deben conocer en todo caso. Las proyecciones, como se llama. Estas son las principales. Tenemos la proyección frontal o posterior, también puede ser frontal, anteroposterior. Tenemos las oblicuas, la derecha, la izquierda, y también podemos ver las laterales. Hay otras más que vamos a ver luego, como es la proyección lordótica y la proyección dicúbito lateral. Bien, este es un esquema. Para la proyección frontal, posterior. Esta es la división de los rayos X, incide en la parte dorsal del paciente, y la imagen se plasma en esta placa radiográfica o detector, dependiendo del equipo. Este es para una lateral. Cuando hablamos de lateral derecha, cuando ese lado está apoyado junto a la mesa. Y hablamos de lateral izquierda cuando la placa radiográfica o el detector está en ese lado. Esto entonces, frontal, posterior, anterior, y esta es la frontal, antero-posterior. Vea la posición del paciente. Y la diferencia va a ser acá que tenemos que tener presente para no equivocarnos. Radiografía del tórax en proyección frontal y en proyección lateral. Vean ustedes entonces la red frontal, esta es una lateral. Ya hemos dicho cómo identificar una frontal, lado derecho, lado izquierdo, la posición de la clavícula, los cervicocostales, las escápulas, el mediastino y el contenido subdiafragmático. En la lateral,
columna dorsal, esternón, en este caso glándulas mamarias, el diafragma superpuesto, el ángulo posterior, ¿no? Y esto es el contenido del mediastino. Vean si ustedes hacen una observación, mientras acá estas mamas son prácticamente simétricas, acá vemos una asimetría. ¿Por qué? Porque un lado está más lejos que el otro en la proyección lateral. Entonces, eso también podemos identificar. Como vamos a suponer que yo en la frontal, yo detecto un problema acá de la mano, una calcificación, un hallazgo. Entonces, yo puedo decir acá, si está en este lado, a qué corresponde, si está en este lado, a qué corresponde, a qué lado está. Ese es otro reparo que tenemos que tener que hacer. ¿Cuál es el objetivo de tener la frontal y la lateral? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no? Que hay una imagen radiopaca. Eso no nos garantiza que es intraparenquimal. Puede estar en la región anterior, puede estar en la región posterior. Eso llamamos nosotros artefacto. Entonces, la lateral, si es que está en la región anterior, la imagen se presentará a este nivel. Si el artefacto está en la región posterior, aquí se da su localización. Tener presente eso porque muchas veces nos equivocamos y encima atribuimos que el problema está intraparenquimal. Cuando elegimos un lado, ya sea el derecho o el izquierdo, siempre el órgano de interés, el órgano que estamos investigando debe estar lo más cerca a la placa radiográfica o al detector. ¿Por qué? Porque nos va a dar mejor nitidez de la imagen el tamaño real. Ustedes por física saben de que cuanto más se aleja una estructura del plano, en este caso, vean ustedes cómo se va magnificando. Ese es también el principio para ver por qué usamos generalmente la anterior-posterior, por qué la posterior. Bien, entonces acá también tenemos que identificar cada una de esas estructuras, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿a qué corresponde? Toda imagen tiene tamaño, tiene forma, tiene localización, tiene contenido y tiene su borde. Esas son las características de las imágenes. Por ejemplo, esto es una imagen. ¿Qué forma? Tubular. ¿Cuál es su contenido? Radiolúcido. Entonces, ven ustedes, tubular, radiolúcido, ¿de qué se trata? De la tráquea. La tráquea está lleno de aire. Se ve en forma de tubo, la parte anatómica que ustedes tienen. ¿Qué más podemos tener? ¿No? Y así podemos ver cada uno. Vemos que en este caso, diastema, el corazón, la estructura del corazón es diferente a los pulmones. Por eso esa diferencia de opacidad. Bueno, acá tenemos cada una de las estructuras que tenemos que identificar. Entonces, habíamos señalado de que pulmón tenemos que ver borde externo, borde medial o para diastínico, el borde inferior, está señalado, que es lo que hay acá. Y en este caso vemos el contorno izquierdo del corazón, las cavidades, los vasos sanguíneos y el callador. Eso ahí es importante tener presente para no confundir cuando hay alguna patología. Ven ustedes acá, esta es la imagen del tracto intestinal, porque está lleno de aire. ¿Ven? Igualmente ven ustedes acá, cuando no está bien posicionado la escápula, se superpone con los pulmones. Y eso va a encubrir en algunos casos que podría haber una alteración en ese nivel. En la póstera anterior casi nunca se puede disociar, o sea, separar la escápula y la escápula ocupa por el campo. Ese es un reparo para diferenciar cuando es anteroposterior y cuando es posterior anterior. Igualmente, el tamaño del corazón.
Ustedes saben por anatomía que el corazón donde está intratorácico, pero es anterior o posterior, es anterior. Entonces, cuando se hace frontal posterior anterior, el corazón va a estar más cerca a la placa. Cuando es anterior posterior va a estar más lejos, y ahí es cuando se magnifica. Ese es otro lugar. Hay otros detalles más, pero eso creo que eso es lo más importante. La lateral. Vean ustedes acá también está señalado cada una de las partes, ¿no? Los que conforman la parte del esternón, la columna. ¿Por qué la columna se ve, no tiene la misma radiopacidad de un hueso? Porque los pulmones, prácticamente, ustedes recuerdan, no, su límite no es la columna, sino que se proyecta, se prolonga un poco más hacia la parte posterior, igual que esto. Cuando vemos una frontal, esto no lo podemos ver. Y cuando esto está ocupado por líquido o derrame, pues esto no se va a poder ver. ¿Cuánto? Realmente si tiene menos de 50 centímetros cúbicos. O sea, derrame pleural en menos de esa cantidad va a ser imposible casi ver en una frontal de pies. Pero sí hay otro reparo que podemos hacer para verlo con la proyección o incidencia oblicuo-lateral, dependiendo de qué lado es. Nuevamente, ven ustedes acá. ¿El esófago será posible ver la radiografía? En algunos casos sí, cuando está lleno de aire. Por lo general, recuerden que es un espacio virtual, que solamente se cerra el pasaje de los alimentos, ¿no? Pero en caso de patología sí se puede ver. Las otras proyecciones oblicuas. Oblicuo anterior derecho, oblicuo anterior izquierda, y estas son sus imágenes. En algunos casos es importante tenerlo presente. Cuando estamos hablando de radiografía, cuando hablamos de tomografía las cosas cambian un poco. Si ustedes no disponen, tienen que por lo menos conocer que le puede dar la ventaja de tener una radiografía oblicua, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Entonces, esta es la proyección, cómo se ubica el paciente. Vean ustedes, acá hay una rotación del eje del paciente, para no ser unos 15 o 30 grados, dependiendo cuánto queremos disociar. Por ejemplo, ustedes acá ven que no hay superposición total del mediastino con la columna. Acá sí hay forma parcial. Son estas las estructuras que podemos ver en una oblicua, ya sea derecha o izquierda, dependiendo de algunos reparos anatómicos, como podemos nosotros identificar cuando tenemos dificultades con la frontal y lateral, que no son suficientes para llegar a una precisión diagnóstica. ¿Qué otra proyección? La llamada lordóptica. ¿Para qué sirve la lordóptica? Hemos visto que la frontal prácticamente vemos todos los pulmones, pero hay estructuras que no es posible visualizar. Esta es la proyección que puede ser una lordótica, la otra variante, y el resultado es este. Como ven ustedes, ¿qué le llama la atención? La posición, el trayecto de los arcos costales. Y sobre todo que la clavícula no se superpone, no deja una libertad para poder evaluar bien en ambos ápices. ¿Para qué más? Nos sirve también para ver al lóbulo medio, a la língula, en particular el segmento 6 de ambos lados. Entonces, va a depender, pues, como vemos, ¿no? O sea, recto, inclinando el tubo rayos X, o del paciente que todo adopte esta posición, y el rayos X que va en forma perpendicular. Esto es también otra proyección lordótica, pero con el paciente de cúbito dorsal.
Vean ustedes acá, entonces el tubo no es en forma perpendicular, sino está haciendo con dirección cefálica. Entonces, hay varias maneras como poder obtener ese segmento que estamos tratando de hallar qué problema tiene. Y este es el resultado de esa prueba. Como están viendo, los campos están fuera de los campos pulmonares. En este caso no me interesa mucho la parte costilla, lo que me interesa ver en esta zona, como veremos algunos ejemplos, cómo se ve la imagen con mucha nitidez, porque cuando tomamos la radiografía estándar, pues se superpone con la vida. Bien, tenemos entonces acá un estudio, ¿no?, radiográfico de los pulmones. Como está señalado acá, es un antero posterior y esta es la incidencia normal. Ven ustedes acá, volúmenes de clavícula, y la clavícula está afuera y no está dejando libre esa parte de ese lóbulo o ese segmento del pulmón. Repito, en tomografía la cosa cambia, porque no es necesario hacer todas estas uniones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes no cuentan con los equipos, una tomografía, ya sea por no disponibilidad en el centro que ustedes trabajan, también en la parte económica, también en la parte de condición del paciente. Y la otra importante es de que tenemos que respetar la dosis de la radiación. No es cuestión de irradiar al paciente, sino hay que hacer el uso adecuado. Me había mencionado de que cuando hay efusión o derrame pleural en poca cantidad, a veces no es posible ver ninguna radiografía frontal. Acá tenemos, en este caso, la radiografía frontal, que le llama la atención: la obliteración del seno costodiafragmático. Entonces, si yo tengo que problemas de derecho, paciente de cúbito dorsal, vean cómo ese líquido que está acá se desplaza por gravedad y el borde lateral del pulmón. Y, como dice acá, todo de cúbito dorsal, el rayo X va a este nivel. Esto es importante cuando queremos ver si hay o no hay líquido, o lo que está moviendo la frontal realmente no es líquido. O sea que el líquido, con cambio de posición, tiene que cambiar también su ubicación. Bien, ¿qué más hay en vectores? El mediastino, el corazón, sus partes, los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso, ¿no? Ahí ya hemos visto que por el lateral derecho, por el izquierdo, vean ustedes cómo el ápice va a prolongarse un poco más sobre los de abajo. Y aquí es evidente cómo la cámara gástrica forma un nivel israelí. Entonces, cada una de estas tenemos nosotros que identificar. Vean ustedes acá, una frontal estándar con la clavícula superpuesta en la parte del tercio superior del tórax. En la lateral, para ver las cavidades anteriores, con qué se relacionan, las cavidades posteriores, cuál es su relación, ¿no? Entonces, todo esto es la parte anatómica que nosotros tenemos que tener presente. Y para identificar las patologías o los problemas que vamos a afrontar. ¿Qué más? Pues también le dividimos a todas en los compartimientos. Hay más de una clasificación, en este caso tenemos tres partes: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y nosotros tenemos que saber qué estructuras hay en cada una de ellas. Aquí están señalados los límites, ¿no? Borde posterior del corazón, hacia adelante, mediastino anterior, del borde posterior del corazón al borde anterior de la columna, mediastino medio, lo que está hacia la parte, pero el mediastino posterior. También hablamos de mediastino superior.
Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ver, qué es lo que hay en cada uno de esos compartimientos para poder nosotros precisar nuestro diagnóstico o nuestra apreciación. Realmente identificar cómo son las grafías, recordar las partes, cómo identificamos cada una de las estructuras, ¿no? Vean ustedes acá la parte dorsal, la parte anterior, entonces relativamente sencillo identificar cuál es la parte anterior, cuál es la parte posterior y qué hay en cada uno de ellos. También nos sirve para ver si este seno está libre o no está libre, o puede estar ocupado por contenido libre. Entonces, generalmente nosotros nos basamos en dos estudios radiográficos, como son la frontal y lateral. Y eso tiene que tratar de tener presente, identificar cada una de ellas, ¿no? Trataremos de ver algo más. En este caso, si identificamos, ¿qué le llama la atención ahí? Estamos frente a un estudio radiográfico de tórax y de proyección frontal posterior anterior. Acá tenemos el borde derecho, el borde izquierdo, sabemos que está la provincia del callado botonador. Y aquí vemos acá esta imagen. Esto corresponde a la aorta descendente. A veces no se logra ver esto, salvo que tenemos una adecuada contraste o que la pared de la arteria esté calcificada. Pero esto lo traigo por ver. Hablamos de signo de la silueta. Signo de la silueta significa que cuando, en este caso, yo identifico que esto corresponde a la aorta descendente y esto es el corazón, lo estoy delimitando, ese es el signo de la silueta negativa. Cuando esto es igual y no puede identificar, significa signo de la silueta positiva. ¿Cuándo se da esto? Si nosotros recordemos la posición del corazón y de la aorta, no están totalmente juntos, están separados, por eso ahí se ve. Pero vamos a ver luego cuando hay alguna patología, eso no es posible identificar. Refiere tórax. Vemos que hay asimetría entre un lado y otro lado. Esto es el lado izquierdo. Vemos esta imagen radiopaca con una concavidad superior. Aquí vemos de que este contenido, que es anormal, debería ser radiotransparente, no puede tener un límite con respecto al corazón. Eso entonces corresponde al signo de la silueta positiva. ¿Por qué? Porque el corazón está circundado parcialmente por los pulmones. En ese caso, como hay líquido en el espacio pleural, no se puede diferenciar. Tomografía. Eso es, bueno, a grandes rasgos. Entonces, tomografía también es útil para ver las alteraciones que puede haber en el pulmón. Este es un estudio tomográfico del tórax o de los pulmones en plano o corte sagital, coronal, axial o transverso. Pues yo puedo señalar identificando algunas estructuras que corresponden al mediastino, los pulmones, y puedo señalar que está por la parte superior de la carina. ¿Por qué? Porque la tráquea no se ha ramificado en bronquio derecho ni izquierdo. Por eso es importante recordar la parte anatómica. Este es un pulmón normal y este es un pulmón patológico. Vean ustedes una imagen. Acá ya no hablamos de transparencia, hablamos de densidad. Así como no hablamos de plano axial o plano transversal, pues hablo de imagen y potencia. Esto
es similar a lo que hay acá. Si yo digo que esto es la tráquea, ¿qué contiene la tráquea? Aire. Esto es muy similar, es diferente, un lado, otro lado, una zona. Entonces, esta es una imagen, ¿qué forma tiene? Circular. Entonces hablamos de una imagen quiste de aire. Hay otro reparo más que ver, bueno, pero ven usted esta parte de acá, es diferente al resto. Entonces, esta imagen muchas veces en la radiografía, porque hay superposición tanto de adelante atrás o de atrás adelante, a veces no se ve con mucha nitidez esta imagen. Ahí la ventaja de la tomografía, porque no hay superposición de estructuras. Eso sí sucede con la radiografía. Y podemos, aquí un ejemplo, radiografía frontal, radiografía lateral y tomografía. Acá en este caso vemos que hay problema venoso a nivel del lado derecho, tercio superior o lóbulo superior. Y esta es la patología, vista en visión frontal, vista en visión lateral. Como ustedes están viendo, acá que todo es reparto, vean ustedes también que acá es menos, no está comprometido todo. Mucho más específico la tomografía, vean ustedes que hay espacio sano y esta zona está ocupada por este problema. Entonces, con la radiografía frontal y lateral nosotros podemos ya avanzar en el diagnóstico. Recordar también que en esta tomografía, aparte de hablar de planos, de hablar de densidades, también se usa medio de contraste. ¿Y cómo identificamos el contraste? El contraste, recuerden, por rayos X, por rayos X. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, esto es el callado de la aorta, está con contraste circulando en el torrente sanguíneo, por eso es hiperdenso. Entonces eso lo que también. Bueno, ¿qué más hablamos? Hablamos de ventanas. En este caso, en el caso anterior hemos visto que se veía muy bien el cariño. En este caso, el otro no está muy bien. ¿Por qué? Porque el interés es esta lesión. Entonces, ¿qué más hay? Esta tiene la misma densidad que los planos de la pared, diferenciando la parte muscular, la parte ósea y la tráquea. Vean ustedes acá también la deformación de la tráquea por probablemente el compromiso de esta masa. Ya veremos cuando hablamos de masa, cuando hablamos de no. Bien, entonces acá es la primera parte que hemos visto en cuanto a la obtención del estudio. Recordad entonces, radiografía, tenemos que hablar de proyecciones o incidencia. Hablamos de opacidades y de transparencia. También recordar que hay superposición de las imágenes. Entonces, a veces es un poco más complicado. Pero si ustedes conocen la parte de anatomía, recordando las principales proyecciones, pueden dar solución a su problema. Chicos, ¿podemos un break de 5 minutos? Pueden cantar. Ya he salido del bolsillo, pues. Sí, tiene problema. Ya,